Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a ir arrancando, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, les pido que puedan dejarla en el chat, ¿m? Para que podamos retomarla, ¿sí? Después de la exposición de lo que tenemos que ver hoy, ¿sí? Bien. Hoy tenemos, la semana pasada, ¿sí? Habíamos trabajado todo lo que fue, bueno, esta introducción, ¿sí? Al proceso de selección de personal que ustedes tienen allí en Power, que es el Power número 5, que se llama clase 5. Y habíamos trabajado y habíamos hablado un poco respecto de la inducción, ¿sí? Y el tema que nos toca ver hoy es uno de los cuales ya está en la recta final, digamos, que tiene que ver con dos habilidades blandas sumamente requeridas hoy, ¿sí? Una de ellas, bastante frecuente, ¿sí? Que es el tema de la motivación, ¿sí? Y la desmotivación, ¿no? Entendida también como, bueno, una cuestión más allá de la interna de la persona relacionada con las cuestiones del entorno social, ¿sí? Propias y derivadas. Y vamos a hablar un poco hoy también de una cuestión que se relaciona muchísimo con ella, ¿sí? Que es el liderazgo, ¿sí? Entonces, yo les propongo recorrer, ¿sí? Brevemente estos conceptos dentro del marco de tiempo que nosotros tenemos, ¿sí? Ya saben que el jueves tenemos examen, ¿sí? Miércoles a la noche para quienes no puedan venir a la mañana y jueves a la mañana, ¿sí? Se desarrollan los exámenes. Si alguien no puede venir a la mañana, ¿sí? Avíseme por correo, explíqueme que no puede venir, ¿sí? Etcétera, etcétera. Porque si no me llegan por ahí correos con la mitad de la información, yo contesto, no comprendo bien cuál es el trasfondo. Bueno, un montón de errores de comunicación. ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar y en el cual quiero ser bastante clara? Acá siempre hay opciones para que ustedes puedan rendir y aprobar, ¿sí? Desde el día 1. Lo cual quiere decir que si ustedes no pueden venir acá, ¿sí? Pueden venir al turno de la noche. Simplemente me tienen que escribir pidiéndome el link del turno noche, ¿sí? Y diciéndome que son del turno mañana y que van a hacer el examen mañana a la noche, ¿sí? Porque no pueden venir acá. O viceversa, ¿sí? Si acá ya hay alguien de la noche, ¿sí? Que quiere venir a la mañana, conserve este link, ¿sí? Y nos vemos el jueves a la mañana, no hay problema. Ustedes saben también que en el caso de que no puedan venir a ninguno de los turnos, ¿sí? Hay una opción recuperatoria. Yo después les voy a pasar la fecha, ¿sí? del recuperatorio. Y bueno, ¿sí? Las condiciones están más que dadas para que ustedes puedan aprobar, ¿sí? Ya el resto es una cuestión que escapa a mis... no sé bien cuál es la palabra. A mis intenciones no es la palabra que estoy buscando, pero se asimila bastante. Bien, entonces, eso, ¿sí? Cualquier duda, ustedes saben que de lunes a jueves yo estoy en mi correo electrónico laboral de 10 a 18. Les voy a empezar a compartir una pantallita. Todo lo que necesiten para rendir ya saben que está en el Classroom, ¿sí? Entra todo, excepto entornos de trabajo saludable, que es la última clase que vamos a tener. ¿Sí? Mientras tanto, yo les propongo empezar a recorrer, ¿sí? Esto que ustedes están viendo en pantalla, que tiene que ver con motivación y liderazgo, ¿sí? Y a mí, aparte de trabajar mucho con imágenes, me gusta trabajar mucho también con la etimología de las palabras, es decir, con el origen de las palabras, es decir, con de dónde viene, ¿sí?
aquellas palabras que usamos, de dónde vienen. Y en este sentido, ¿sí? ¿Qué significan? Les traigo un poco de etimología para pensar la motivación, ¿sí? La palabra motivación deriva de motivo, ¿sí? Que a su vez viene del latín, ¿sí? Fíjense que utilizamos una raíz latina que es motivus, ¿sí? Y motivus significa movimiento. ¿Mm? Fíjense, motivus también es la base de algunas otras palabras, como por ejemplo desmotivación, motivar, motivador, ¿sí? Y desmotivar. Entonces, nosotros podemos deducir, ¿sí? Podemos inferir que la motivación está relacionada con un movimiento, ¿sí? Con algo que nos mueve a realizar determinadas conductas, ¿sí? Y en ese punto es que a mí me parece importante preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Si hablamos específicamente de la motivación en el trabajo, bueno, vamos a definir que la motivación en el trabajo va a implicar todo aquello que nos impulsa a realizar, ¿sí? Nuestro trabajo, pero no solamente a realizarlo, sino también de la mejor manera posible. Resulta obvio, ¿sí? Quizás no para todo el mundo, pero resulta obvio para algunos otros que las motivaciones de todas las personas no son iguales, ¿sí? No a todas las personas nos motiva lo mismo, ¿sí? Los trabajadores basamos nuestras motivaciones, ¿sí? En lo interno o en lo externo, ¿sí? Es por eso que ustedes van a encontrar que hay dos tipos de motivadores o motivaciones. Las motivaciones o motivadores internos o intrínsecos, muchas veces los van a encontrar por este nombre también, dependen del carácter que tenga la persona, es decir, que provienen de la voluntad interior, provienen de adentro de nosotros, las motivaciones internas, ¿sí? Es decir, que para muchas personas lo que motiva a trabajar, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión interna, la ambición, la responsabilidad, el orgullo, ¿sí? El valor a uno mismo, ¿sí? La dignidad propia, ¿sí? Cuestiones que son totalmente intangibles, que están unidas a las creencias, ¿sí? Y que vienen de adentro. Mientras que a otros los pueden motivar las cuestiones externas o extrínsecas, ¿sí? Que vienen determinadas por cuestiones que son ajenas a nosotros, ¿sí? Son externas a nosotros y provienen, ¿sí? Es decir, en el sentido laboral, provienen, por ejemplo, de aquellos aspectos físicos de nuestro trabajo, por ejemplo, las condiciones en las que trabajamos, el salario que nos van a pagar, ¿sí? Y algo que tiene que ver con esto es que nuestra función, y acá empieza una cuestión propiamente laboral que es nuestra en recursos humanos, es intentar, ¿sí? Que estas motivaciones internas, ¿sí? Con lo que yo tengo para ofrecer externo, se armonicen entre sí, ¿sí? Eso es ya una cuestión netamente de tipo laboral. Y hablando de motivación, ¿sí? Hay muchos autores que a lo largo del tiempo han tratado de poder definir qué es lo que más o menos nos motiva a nosotros, los humanos, ¿sí? Poniendo el foco en lo interno o en lo externo, ¿sí? Acá vamos a ver el ejemplo de Maslow desde lo interno, ¿sí? Y de Herzberg desde lo externo. A Maslow ustedes ya lo conocerán, ¿sí? Lo habrán dado en administración. Maslow, como se escribe, ¿sí? Fue un psicólogo yanqui, básicamente, ¿sí? Que en el 1943 respondió, ¿sí? A nuestra pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Maslow? Bueno, Maslow dijo que lo que a nosotros nos motiva, ¿sí? Lo que nos mueve a hacer algo, básicamente, es que tenemos que satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos impulsa. ¿Y qué es satisfacer para mí? Va a decir Maslow. Bueno, es ese gustito, ¿sí? Es un gusto que se experimenta cuando uno cumple un deseo o una necesidad, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de Maslow, tip laboral para nosotros en recursos humanos, si podemos reconocer cuáles son las necesidades que están insatisfechas, ¿sí? En el trabajador, es muy probable que podamos conocer qué es lo que lo motiva, ¿sí? Ya vamos a ver en la pirámide, pero esto es un tip que generalmente
¿sí? Cuando uno aborda una cuestión de desmotivación laboral desde Maslow, les puedo asegurar que no falla, ¿sí? Incluso no falla ni con ustedes mismos. Ya vamos a ver un ejemplo. Maslow dice que nosotros tenemos muchas necesidades, ¿sí? Si se trata de satisfacer necesidades. Es más, él dice el ser humano es un animal deseoso, ¿sí? Pero yo voy a proponerles una jerarquía, ¿sí? Va a decir Maslow. Les voy a proponer una jerarquía de necesidades en las que voy a dividir esas necesidades en 5, ¿sí? Que son las que ustedes ven en pantalla, tratándose las 2 primeras de necesidades que tenemos como para asegurar nuestra supervivencia, ¿sí? Animal, en términos animales, mientras que las otras 3, ¿sí? Tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo personal, tiene que ver en última instancia con, bueno, la humanidad de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir Maslow? No es posible, ¿sí?, que a un ser humano lo motive a alcanzar, ¿sí?, o esté motivado para alcanzar una necesidad del 4.º piso, por ejemplo, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? No es posible, dice Maslow, que alguien lo motive a obtener reconocimiento si alguien no tiene ya cubiertas las necesidades del 1.er piso, por ejemplo, del 2.º piso y del 3.er piso, ¿sí? Es decir, con hambre no se puede pensar, ¿sí? Con sueño, ¿ustedes pueden estudiar? No, por supuesto. No, claro que no. Con No, hambre, profe. menos, ¿sí? Menos. Si están pensando en que no tienen laburo, ¿sí? 2.º piso, seguridad física, económica y de salud, menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Maslow? Es imposible que en la escala de esta motivación, ¿sí?, nosotros podamos saltearnos un piso. Va a haber otro autor, sí, que acá no lo damos, pero hay otro autor que va a decir, bueno, es posible que sí nos podamos saltear pisos, pero Maslow dice que no, y es muy tajante en esto. Si uno no va cubriendo piso por piso las necesidades, es poco probable que uno quiera llegar, ¿sí?, a estar motivado para autorrealizarse, por ejemplo. Es más, dice que la autorrealización es un lugar al que muy pocos tienden a llegar o están motivados para llegar, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí?, así como ustedes lo ven acá en Maslow, sucede en la vida de ustedes, ¿sí?, que con sueño y con hambre no pueden estudiar y sin laburo menos, ¿sí? Y si se pelearon con sus parejas menos, ¿sí?, hablando de la necesidad de afiliación, ¿sí?, y que si su jefe no les tiene confianza, menos, se van a sentir muy motivados para hacer algo más y se van a quedar en el 4.º piso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Maslow? Bueno, necesitamos ir cubriendo desde la base, es decir, que si un empleado está desmotivado, dice Maslow, ¿por dónde hay que empezar a averiguar? Por lo fisiológico. ¿Se está alimentando? ¿Está durmiendo? ¿Qué clase de dieta tiene? ¿Descansa? ¿Sí? ¿Tiene algún hobby? ¿Mm? Si todo esto está cubierto, ¿le faltará algo en términos económicos? ¿Sí? ¿Le faltará que le demos un aumentito? ¿Le faltará que le paguemos la prepaga? ¿Sí? Si sigue desmotivado, ¿tendrá que ver con una cuestión de pareja? ¿Sí? ¿O de amigos? En el cual nosotros mucho no podemos hacer, pero nuestra finalidad es tratar de entender, a fin de cuentas, ¿sí?, qué es lo que podemos hacer nosotros como para motivarlo un poco, ¿sí?, dentro de nuestras posibilidades. Lo cierto es que, dice Maslow, hay que empezar a buscar la respuesta en el 1.er piso, ¿sí? Herzberg, ¿sí?, que es el otro costado de la cuestión motivacional, va a poner su acento en los factores externos, ¿sí?, factores a los que él denominó factores de higiene, ¿sí? Para Herzberg, la motivación tiene que ver con 2 factores, ¿sí? Factores que tienen que ver con, bueno, el reconocimiento, ¿sí?, y el trabajo estimulante, y los factores de higiene. Pero ¿qué va a decir Herzberg? Es imposible que alguien pueda sentir, a fin de cuentas, ¿sí?, una integración de estos 2 factores y sentir y manifestar su propia personalidad y desarrollarse plenamente y conseguir esto del trabajo estimulante si los factores de higiene no están presentes, ¿sí? ¿Y a qué llama él los factores de higiene tan importantes? Bueno, a las condiciones laborales, ¿sí? Es decir, si yo tengo el foco que da luz, si hay una temperatura adecuada,
si el entorno físico es seguro, ¿sí? Si el techo no se me está por caer, si el aire acondicionado prende, si a la computadora no le tengo que pegar, si el casco que me dieron no es más peligroso que estar sin casco, ¿sí? Si me dan un buen sueldo, ¿sí? Si tengo prestaciones, si tengo oportunidades para interactuar con los demás y convivir con los demás, ¿sí? Si me dan seguridad en relación a mi antigüedad, ¿sí? Si tenemos políticas justas y procedimientos justos, ¿sí? Si puedo acceder, por ejemplo, a cuestiones tan básicas como los baños, ¿sí? Si las oficinas tienen ventanas, ¿sí? Toda esta cuestión, que también tiene que ver mucho con la ergonomía, ¿sí? Es lo que va a decir Ellsberg, a fin de cuentas es lo que importa, ¿sí? Porque a quién lo va a motivar venir a trabajar, ¿sí? Abajo de un techo que se está por caer. O a una oficina con una pileta al lado que está llena de dengue, ¿sí? A nadie. Bueno, esto es lo que va a decir Ellsberg. Necesitamos darle un poco más de importancia a los factores de higiene si queremos lograr que la persona sienta o arribe, ¿sí? Al trabajo estimulante. Cada uno verá, ¿sí? Qué es lo que se ajusta mejor, ¿sí? Pero de Ellsberg y desde Maslow ya han pasado bastantes años, ¿sí? Ustedes van a tener ahí en el material también la teoría de las X y las Y de MacGregor para leer. MacGregor también propuso algo desde su libro El lado humano de las organizaciones. Lo cierto es que acá no nos vamos a detener mucho en eso, sí, confío en que ustedes lo lean, pero vamos a hablar un poco respecto de qué pasa hoy en día, ¿sí? Si ha pasado mucha agua debajo del puente o no, desde el 50 y el 60 que nos encontramos, o 40, ¿sí? Que nos encontramos con Maslow y Ellsberg postulando estas cuestiones, ¿sí? Hoy en día, básicamente, el principio, ¿sí? Valga la redundancia, sigue siendo el mismo. El principio básico es el mismo, ¿sí? Todos trabajamos mejor si nos dan nuestras condiciones, si nos reconocen, ¿sí? Y si nos motivan, ¿sí? Ahora bien, generalmente los motivadores externos por excelencia, cuando uno está desmotivado en el ámbito laboral, suele ser el dinero, ¿sí? El dinero es el motivador externo por excelencia. El punto con el dinero es que no siempre resuelve las cosas, más allá de que hay una fantasía de que sí lo haga, ¿sí? Es decir, si cada vez que hay un problema de motivación yo voy a poner plata, estoy perdiendo plata, ¿sí? Porque primero lo que tengo que hacer es buscar de dónde viene, ¿sí? Diríamos en términos de Maslow, ese problema motivacional. Y después vemos, porque capaz que sí es plata, ¿sí? Pero la mejor manera de conocer cómo motivar al equipo es conociendo al equipo, ¿sí? Dialogando, sabiendo. Entonces, nosotros vamos a ver que actualmente los factores de motivación se clasifican en 3 niveles, ¿sí? Lo que postulaba Ellsberg, salario, turnos, lugar de trabajo, seguridad social, laboral, ¿sí? Y algunas cuestiones que postulaba Maslow, razones personales, ¿sí? Como por ejemplo poder hacer una carrera, ¿sí? O poder trabajar de aquello que me gusta, y cuestiones más trascendentales, en términos más de autorrealización, diría Maslow, saber, bueno, qué bien puedo producirle a la sociedad, en todo caso, ¿sí? Con mi trabajo, que son motivaciones ya de un orden un poco más superior, ¿sí? Lo cierto que es que en el ámbito laboral, si hay algo que está estrechamente ligado con este tema de la motivación, es la figura del líder, ¿sí? Motivación y liderazgo se influyen, ¿sí? Recíprocamente, hoy lo vemos más que nunca, ¿sí? La motivación puede influir en la capacidad y en la forma en que alguien viene a liderar, pero el liderazgo también puede influir en la motivación de la gente, ¿sí? Esto ocurre en la vida misma, ¿sí? Pero también ocurre en el ámbito empresarial. Entonces, a partir de este momento nosotros nos vamos a empezar a ocupar un poco de, la figura del líder, ¿sí? Entonces, ¿sí? Como yo soy fiel a mi estilo y me gustan mucho las imágenes, preponderantemente visual, les traigo una imagen y una pregunta, ¿sí? ¿Qué es un líder para ustedes? O en última instancia, ¿qué es lo que ustedes ven en la imagen? Para
mí un líder, profe, es una persona a la que los demás siguen voluntariamente, digamos, que no tiene que hacer nada, básicamente, para que los demás quieran trabajar con él. Bueno, ahí vamos, diría. Química. Acá les dejo la foto de nuevo. Buen día, profe. Hola. Para mí un líder sería una persona que guía a los demás y que, bueno, coincido con la compañera que hace que los demás sigan, ¿no? Ayuda, escucha, comprende. Bueno, bien, ahí vamos. Quiero decirles que eso es lo que hoy en respondido a esa pregunta, ¿sí? Todas estas cuestiones que ustedes traen, ¿sí? Dan cuenta de una teoría del liderazgo a la que ustedes adhieren aunque se den cuenta o no, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que todo esto que ustedes contestan es muy actual, ¿sí? Es porque se puede encasillar en una de las respuestas, ¿sí? Que le damos a la pregunta por el líder, que no ha sido siempre la misma, ¿sí? A la pregunta por el líder, ¿sí? A lo largo del tiempo, se le han formulado diferentes tipos de respuestas, ¿sí? Es decir, muchas investigaciones han tratado de responder qué es un líder y se han convertido en teorías del liderazgo, ¿sí? Es decir, estas respuestas a la pregunta de qué es un líder, ¿sí? Son las famosas teorías del liderazgo, de las cuales acá vamos a ver 4 y ustedes van a tener que profundizar después su lectura, ¿sí? Respecto de las 2 restantes. Lo cierto, ¿sí? Es que una de las primeras respuestas que hubo a la pregunta por el líder fue la respuesta que esbozó la teoría de los rasgos, ¿sí? La teoría de los rasgos es la más antigua y data más o menos un poquito más adelante de la Edad Media. Y lo que ellos proponen, ¿sí? Es que el líder es alguien que nace, ¿sí? Es decir, el líder es una persona, ¿sí? Que contiene en su herencia, en su sangre, vamos a decir, al estilo de la sangre azul, ciertos componentes heredados, ¿sí? Que lo hacen naturalmente un líder, ¿sí? Que en algún momento de su vida explotan, ¿sí? Y lo convierten automáticamente en líder. Para la gente de la teoría de los rasgos hay un decálogo de una serie de características que se heredan, ¿sí? Literalmente que se heredan, como el carisma, ¿sí? La positividad, la buena comunicación, ¿sí? La predisposición, y que hacen, ¿sí? A los líderes figuras natas, ¿sí? El líder es alguien nato, va a decir la teoría de los rasgos. Distinto, ¿sí? Va a ser mucho tiempo más adelante, ¿sí? La investigación y el descubrimiento de la Armada estadounidense en relación al liderazgo con la teoría de las conductas, ¿sí? La teoría de las conductas nace en la Armada estadounidense, donde nacen muchas cosas, ¿sí? Los yanquis invierten muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con ejército, pero no por el ejército en sí, sino también por la investigación, ¿sí? Y la gente de la teoría de la conducta, ¿sí? Allá en Estados Unidos, 30, 40, 50, va a decir que, por suerte, ¿sí? Y dando un gran salto cuántico, el líder se puede hacer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que el líder nazca, porque el líder se hace. ¿Y qué es lo que hace líder a alguien? Bueno, la manifestación de una conducta en particular que los demás no tienen,
¿sí? Es decir, si hay una guerra, ¿sí? Y esta noche nos van a atacar, ¿sí? O ya en 20 minutos nos atacan, ¿sí? Y de este salón yo soy la única que sabe manejar, la conducta del manejar hace que automáticamente ustedes me empiecen a seguir y me empiecen a adjudicar un rol, ¿sí? Que es el rol de líder. Pero no es porque yo soy muy buena, ¿sí? Sino porque la conducta del manejar, ¿sí? Es lo que me ha posicionado en un lugar que a los demás no, ¿sí? Y hemos sorteado todos juntos la situación. Entonces van a decir la gente de la teoría de la conducta, las habilidades de liderazgo, ¿sí? Como el líder se hace, las conductas, ¿sí? O las habilidades o los hábitos del liderazgo se pueden forjar, se pueden hacer, se pueden entrenar. Así que ya no es necesario que alguien nazca con la sangre de un líder, ¿sí? Porque el liderazgo se entrena, ¿sí? Y así como se aprende, también se puede desaprender, pero generalmente lo aprendido es ampliamente difícil de olvidar, ¿sí? Más en términos conductuales. Pero hay un salto magnífico, ¿sí? En relación a cómo se concibe el liderazgo desde una teoría hacia la otra, y esto da cuenta también de que porque hoy en día hay tanto entrenamiento, ¿sí? En relación a esto, proviene desde esa idea, ¿sí? Otra de nuestras ideas que responde un poco a qué es un líder es la teoría situacional, ¿sí? Que también es muy interesante, que dice que básicamente lo que nos convierte en líder, ¿sí? Es poder sortear una situación, ¿sí? Poder resolver una situación favorablemente. Es decir, que nosotros, dependiendo de la situación, deberíamos tener, ¿sí? Ciertas cualidades para poder resolverla que nos convertirían en líder en el caso de que podamos, ¿sí? Y la última que vamos a ver acá es la teoría relacional o transformacional del liderazgo, ¿sí? A la cual yo adhiero plenamente, y por eso es una en la cual nosotros nos detenemos un ratito, ¿sí? Porque la teoría relacional pone el foco en eso justamente, en la relación que se establece, ¿sí? Entre líder y persona o personas, ¿sí? Y los potenciales que se pueden despertar gracias a esa relación, ¿sí? Quiere decir que esta relación en algún punto permite la transformación y el desarrollo personal, ¿sí? ¿Gracias a qué? A que esta es una relación muy particular, ¿sí? En la que hay muchos componentes de la inteligencia emocional dando vueltas, ¿sí? Pero no solo de la inteligencia emocional, sino también de la comunicación, ¿sí? Y de lo enteramente humano. Para hablar de esto, por eso, yo les traigo, ¿sí? Al comerciante, ¿sí? Entrenador, pastor también, ¿sí? Para sorpresa de muchos, conferencista, ¿sí? Por supuesto que estadounidense, autor de más de 80 libros sobre la temática del liderazgo a lo largo de toda su vida, ¿sí? Que es John Colvin Maxwell, ¿sí? Algunos de los bestsellers de Maxwell incluyen las 21 leyes irrefutables del liderazgo, ¿sí? Y el que vamos a ver acá, que son las 21 cualidades indispensables que debe tener un líder. Conviértase, ¿sí? En la persona que los demás querrán seguir. Se llama este librito, ¿sí? Tan lindo que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Que, bueno, tiene unos colores muy llamativos y no azarosos, ¿sí? Y que les introduce, ¿sí? Que yo se los voy a presentar ahora, quizás ustedes ya lo han visto en la secundaria, lo habrán visto en la universidad, lo habrán visto en algún reel dando vueltas por ahí. Él habla mucho sobre estos temas y sobre las cosas que a las personas nos impulsan a cambiar en la vida, pero por si no, ¿sí? Yo se los presento, él es John Maxwell, ¿sí? Y se los presento con una definición no azarosa de lo que es el liderazgo relacional o transformacional, al menos desde la perspectiva de él, ¿sí? El liderazgo, va a decir Maxwell, no se trata de títulos, ¿sí? Es decir, que a nosotros no nos convierte, a mí no me convierte en líder, ¿sí? Ser coordinadora y diplomada en liderazgo y coordinación grupal frente a ustedes, ¿sí? Tampoco mi posición de docente,
¿sí? Ni tampoco el diagrama de flujo, ¿sí? De esta institución, ¿m? Sino que lo que a mí me puede llegar a convertir en líder, va a decir Maxwell, en todo caso yo podría ser una líder si puedo influir sobre la vida de ustedes, en algún punto, ¿sí? Es decir, si yo puedo despertar algo, aunque sea una curiosidad, un poco de pasión, ¿sí? Las ganas de descubrir algo, ¿sí? O las ganas de relacionarnos y formar redes, ¿sí? Puedo llegar a ser una auténtica líder para Maxwell, ¿sí? Porque el liderazgo para Maxwell se trata de una vida que influye sobre la otra, ¿sí? Y que influye ¿cómo? Positivamente, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en algún momento el líder no nos espeje con alguna parte mala de nosotros, ¿sí? Porque todos tenemos partes malas y partes buenas. Lo cierto es que ya vamos a ver qué plantea Maxwell, es que tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Pero el liderazgo, para él, ¿sí? Él es muy tajante en este punto, se trata de influir, ¿sí? Sobre otra vida, ¿sí? Influir y sobre todo en términos de potencial, influir positivamente. Desde este punto de vista, ¿sí? Lo que yo les traigo acá es la ruedita con las famosas 21 cualidades que dice él que son indispensables, ¿sí? Para alguien que quiere empezar a ejercer procesos de liderazgos de equipos, ¿sí? Otra de las cuestiones muy importantes que les trae Maxwell también es que ya vamos a empezar a trabajar, que tiene que ver un poco con la cuestión del carácter, ¿sí? Como primer cualidad, es que Maxwell es muy claro cuando dice que si uno quiere empezar a ejercer, ¿sí? O a despertar procesos de liderazgo en las otras personas, ¿sí? O en equipos, la primera persona que hay que liderar es a uno mismo, ¿sí? Él es muy tajante en esto. Es poco probable, ¿sí? Va a decir Maxwell, que una persona que no se ha liderado a sí mismo, ¿sí? Y que no se conoce un poquito a sí mismo pueda ejercer procesos de autodescubrimiento y liderazgo en otros, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que vimos en Goleman, ¿sí? Por eso vinculamos la inteligencia emocional al liderazgo, ¿sí? Dice Maxwell, justamente esto, la primera cualidad del líder es el carácter, ¿sí? Y el carácter tiene una particularidad, dice Maxwell, que es distinta a lo que nos enseñaron, ¿sí? De que el carácter es inmutable y es totalmente fijo, y es el hecho de que el carácter se tiene que cultivar, dice Maxwell. Un líder, ¿sí? No existen líderes malos o buenos, justo anoche preguntaban por eso también, al menos desde mi perspectiva. Un líder, ¿sí? Es alguien que cultiva su carácter. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser cultivar el carácter? Es un término muy interesante esto de cultivarlo.
¿sí? Que cultivar el carácter, cultivar, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de como si tuviésemos una plantita, ¿no? Como que si nosotros en algún punto fuésemos una planta pero con emociones un poco más complicadas, dice un meme por ahí. Fíjense que es como si fuésemos una plantita, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita esta plantita para crecer bien? ¿Sí? Que es nuestro carácter. Y para desarrollarse personalmente, bueno, Maxwell trae dos cuestiones. Y él dice, en principio, ¿sí? Tenemos que tratar de identificar cuáles son estos modos de ser, modos de reaccionar o patrones de respuesta cíclicos, ¿sí? Que nosotros repetimos y repetimos y repetimos y no nos sirven para nada, pero lo seguimos repitiendo, ¿sí? Es decir, no sirve para nada ser hostil y responder hostil, pero yo sigo respondiendo hostil, ¿sí? No sirve para nada comportarme pasivo-agresivamente, pero cada vez que yo tengo que discutir, me comporto pasivo-agresivamente. Bueno, Maxwell diría, hay otros modos, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo si buscamos resultados diferentes? ¿Sí? Una de las primeras cuestiones es esta, ¿sí? Unida a la idea de abrazar, ¿sí? Literalmente, abrazar y agradecer la existencia del error, ¿sí? Es decir, celebrar que podemos pifiar, ¿sí? Va a decir Maxwell, porque es gracias a que podemos pifiar, ¿sí? Gracias a que el ser humano puede pifiar, se han descubierto muchas cosas e incluso, ¿sí? Hay una frase muy interesante en una serie que cada vez que damos motivación y liderazgo a mí me gusta mucho traerla, ¿sí? Es una serie que no todo el mundo ha visto, pero que yo recomiendo, ¿sí? Que la vean porque es muy interesante para pensar un poco esto de la conciencia, ¿no? Que tenemos los humanos, que es Westworld, ¿sí? Westworld es en principio una película vieja que después se convirtió en una serie de 3 temporadas, ¿sí? De la mano de Lisa Joy y HBO. Y hay una escena muy particular en la que Anthony Hopkins, ¿sí? Que es uno de los protagonistas de la primera temporada, dice algo así como que la evolución forjó, ¿sí? Absolutamente toda la conciencia humana, ¿sí? Toda la evolución forjó absolutamente toda conciencia humana, ¿sí? Hasta el día de hoy, utilizando solamente una herramienta, y esa herramienta es el error, ¿sí? Es decir, que si hay algo que ha garantizado que nosotros lleguemos hasta acá como especie, es que hay algo que pifió, ¿sí? Ustedes se van a poner un poco más profundo y me van a decir, nosotros somos un error de la evolución, y probablemente sí. ¿Sí? Hay muchas cosas que todavía no se explican, por ejemplo, de cómo llegamos a donde llegamos nosotros y por qué llegamos nosotros y algunos otros mamíferos no. ¿Sí? Entonces, el error, ¿sí? Saliendo ya de las profundidades del misterio de la vida y demás, es potencial, ¿sí? Es posibilidad de potencial. Entonces va a decir Maxwell, abracemos la posibilidad de pifiar, no nos quedemos en pifiar, ¿sí? Reconozcamos el error y respondamos diferente, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado va a decir Maxwell, la otra parte que cultiva esta plantita del carácter, ¿sí? Es descubrir aquellas cosas que nos gustan y a las que somos buenos, ¿sí? Y darle para adelante con eso. Va a decir Maxwell, todo esto, ¿sí? Estos dos componentes aseguran en algún punto un lindo desarrollo del carácter, ¿sí? Reconocerse humano, reconocerse pifiando, reconocerse consciente y capaz de arreglar esa pifiada, ¿sí? Y reconocer que a veces repetimos las mismas cosas, no sabemos mucho por qué, ¿sí? Y tratar de cambiarlas, pero también ponerle muchas pilas a aquellas cosas que nos hacen buenos en algunas partes, ¿sí? De la vida.
Si yo soy bueno charlando y meterle pilas a las charlas, si yo soy bueno dibujando, meterle pilas a aprender cada vez más cómo perfeccionarme, ¿sí? Si yo soy bueno liderando, ¿sí? Ya vamos a ver que esto se relaciona con la última cualidad. Bueno, entrenar, ¿sí? Mucho liderazgo. Autoliderazgo y liderazgo para los demás, ¿sí? Otras cuestiones que debe tener Maxwell, dice Maxwell que debe tener un líder, son el carisma y el compromiso, ¿sí? La comunicación, pero no solo la comunicación en términos de decir cosas y cómo las dice, sino en términos productivos y generativos, ¿sí? Los líderes también son capaces y valientes, tienen discernimiento, ¿sí? Tienen concentración, generosidad y son los que llevan la iniciativa, ¿sí? Saben escuchar, tienen pasión, dice Maxwell. Y hay algo muy particular, va a decir él, que pasa con la pasión, y es que cuando un líder se expresa con pasión, lo único que tiene asegurado que puede obtener de su público es pasión, ¿sí? Actitud positiva, muy buenos con la resolución de problemas y entablando relaciones, son muy responsables y seguros y muy autodisciplinados y al servicio, ¿sí? Maxwell resalta mucho esto, y esto también probablemente sea por su práctica religiosa, pero él va a decir que la vida del líder a fin de cuentas es una vida al servicio, ¿sí? A disposición del otro, ¿sí? O de los otros. Un líder tiene visión, pero no solamente visión de presente, va a decir él, sino visión de lo que viene, ¿sí? Un líder está preparado para lo que viene. Pero hay algo que es muy importante, ¿sí? Y que a mí me gusta dejarlo siempre para lo último, también por lo que transmite, ¿sí? Y a lo que Maxwell particularmente hace mucho hincapié, ¿sí? El líder es alguien que nunca deja de aprender, ¿sí? Nunca dejen de aprender, es el mensaje de Maxwell. No importa la edad, no importa la situación, no importa para qué, nunca pierdan la curiosidad y las ganas de aprender. Sobre todo si van a ser líderes de equipos en algún momento, ¿sí? Desde el momento en que alguien pesquisa que hay algo del rol de líder que se puede estar acentuando en uno, bueno, empezar a entrenar liderazgo, ¿sí? Liderazgo consciente. Y antes de liderar a los otros, ¿sí? Mirarme un poco a mí mismo. Cultivarme, ¿sí? Les va a decir Maxwell. Cultivar esa plantita que no es fija ni es estática y que se puede, no sin trabajo, moldear, ¿sí? Un poco mejor, porque estas son cuestiones que llevan tiempo, llevan mucho trabajo, pero son cuestiones que son deseables, ¿sí? A los fines de tener buenas prácticas de liderazgo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en el PDF yo les dejo una breve definición de lo que son cada una, ¿sí? De estas 9 cualidades, ¿sí? Bien, ¿cómo nos fue? ¿Qué les parece? Es que es muy Profe, esto puede tener que ver. Perdón. Habla Flor, perdón. No, solo quería preguntar si puede tener que ver con lo que es el coaching, que se habla mucho hoy en día. Bueno, tengo entendido que te enseñan primero esto de conocerse uno mismo para después poder conocer a los otros y, bueno, aplicar justamente este tema del liderazgo y demás. Bueno, ahora contesto. Sí, Cori. Sí, profe, que me pareció muy interesante la comparación o hacer la referencia del carácter a través del cultivar, ¿no? Con el tema de lo que es la germinación y el poder cultivar. Porque uno en realidad a veces no lo piensa de esa manera, pero está bueno pensarlo así, porque es algo que se tiene que trabajar día a día. Creo que también de cómo nos gustaría que nos traten y dar el trato que nos gustaría que nos den también a nosotros. Exacto. Sí, totalmente. Recuerden cuando hicieron su primer germinador.
¿sí? Yo siempre cuando trabajamos liderazgo, que trabajamos ejercicios de autoliderazgo también y de nuestras primeras experiencias, quizás liderando allá en la infancia, ¿sí? Sin saberlo, piensen en su primer germinador, ¿sí? A todo el mundo le tocó quizás hacer crecer su primer plantita, ¿sí? O hacer despertar su primer plantita. Y cómo uno la cuidaba, ¿no? Es decir, dónde la ponía, qué cosas necesitaba, ¿sí? Si necesitaba sol, le daba sol, si necesitaba agua, le daba agua. Durante los tiempos en los que necesitaba oscuridad, se podía propiciar que tenga oscuridad, ¿sí? Entonces, fíjense que después creció, ¿sí? Y recuerden también, yo siempre les traigo experiencias sensoriales. ¿Qué sintieron ustedes cuando brotó, ¿sí? Cuando vieron que había nacido? Después de todo el esfuerzo, ¿sí? De toda la dedicación. Entonces, con nosotros lo mismo, ¿sí? Y no solamente para las habilidades de liderazgo, ¿sí? Porque si uno va a trabajar con humanos, no es que los humanos seamos iguales a las plantas, quiero decir, a menos que nos pongamos muy darwinianos en términos de la evolución, pero lo cierto es que, bueno, hay también toda una cuestión de aceptación y de reconocimiento de uno, ¿no? Y así como la plantita necesita sol, a veces nosotros necesitamos ese sol, y a veces como esa plantita tiene esos momentos en los que necesita estar en la oscuridad, nosotros también, ¿sí? Necesitamos reconocer o nos sentimos mal o pasamos por algún periodo oscuro y después volvemos, ¿sí? Esto es muy importante para empezar a conocernos a nosotros mismos, va mucho de la mano de la inteligencia emocional. Sí, respondiendo a lo que dice Flor, la gente de la rama del coaching, sobre todo la gente de la rama del coaching ontológico, eh, facilita, ¿sí? Muchos estos procesos. Anoche me preguntaban justamente cómo iniciar a alguien, ¿sí? En esta cuestión del liderazgo y de la inteligencia emocional. Lo cierto es que cuando uno llega a los procesos de liderazgo, a descubrir si algo de eso o de inteligencia emocional, uno no llega porque otro lo mandó, ¿sí? Quiero decir, a veces sí, pero generalmente uno llega, ¿sí? A estos procesos porque identifica algunas cuestiones que tienen que ver con esto que hablamos del carácter, ¿sí? Es decir, yo quiero empezar a trabajar mejor con mi equipo, ¿sí? Y quiero dejar de ser tan autoritario, por ejemplo, ¿sí? O me doy cuenta que ser autoritario trae tanta mala mufa en el equipo que no me sirve y quiero encontrar otros modos, ¿sí? Entonces termina en una mentoría de coaching, ¿sí? Yo siempre digo que la mejor manera de empezar a autodescubrirse uno mismo son los espacios de terapia, ¿sí? Y de paso, profesional matriculado, quiero decir, el coach y el terapeuta no se parecen en lo más mínimo. Lo cierto es que el coach sí aporta mucho al lado consciente de uno mismo, ¿sí? Y tiene muchas herramientas para ir por ese lado. Sí, Cori. Sí, profe, eso que mencionaba, perdón, sería como a nivel estratégico, ¿no? Las estrategias que uno toma para obtener un resultado y el resultado que quiere. Exacto. Sí, sí. Ustedes van a ver que ustedes tienen también bibliografía de Goleman, ¿sí? Porque anoche también me preguntaban en relación a lo malo y a lo bueno. A mí no me gusta hablar de malo y bueno, ¿sí? En principio porque yo no soy un cura, ¿sí? No soy un sacerdote y tampoco soy pastor, ¿sí? Como Maxwell, pero sí me gusta hablar de lo que funciona, ¿sí? De lo que es eficiente, de lo que es eficaz. Entonces ustedes van a encontrar líderes que ustedes dicen, uy, qué malo, qué malazo este tipo, ¿sí? O esta tipa. Y lo que va a decir Goleman es que en realidad mucho depende también de la situación en particular y el estilo que tenga cada uno de liderazgo, ¿sí? Y un ejemplo de esto es, ¿sí? Que alguien introduzca un liderazgo democrático, por ejemplo, en una organización en la que todo es un caos, ¿sí? Y que nadie sepa ni para dónde ir, que cada uno hace cosas que no le pertenecen y todos estemos reenquilombados y nos olvidemos de cuál es nuestra meta, ¿sí? Si yo pongo ahí un líder con estilo democrático, es obvio que el tipo va a ser, entre comillas, malo. Pero no es que el tipo sea malo, es que no es el estilo de liderazgo que necesitamos para esa situación, ¿sí?
Por eso Goleman va a decir, hay 6 estilos de liderazgo que introducen o implementan diferentes componentes de la inteligencia emocional, ¿sí? Y que para algunas situaciones o ambientes de trabajo van a resultar, entre comillas, bueno, ¿sí? Y para otras van a resultar, entre comillas, malo, ¿sí? Entonces, si mi organización es un caos, lo que yo necesito no es alguien que me esté diciendo, ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué nos querés decir hoy? ¿Mm? No funciona, ¿sí? Porque ya todos están haciendo y diciendo lo que piensan. Lo que funciona, ¿sí? En todo caso, es alguien que venga a poner un orden, ¿sí? Vamos a poder pensar que en todo caso necesitamos arribar a un estilo autoritario. No porque el estilo autoritario esté mal, sino porque el estilo autoritario es el que nos va a llevar al orden, ¿sí? Y una vez que salgamos y que ya estemos relativamente ordenados, podemos fluctuar nuestro estilo de liderazgo y comportarnos más democráticamente, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos tener todas estas herramientas, todo este conocimiento, toda esta habilidad, pero en principio desde nosotros mismos. El coaching, sí, es un gran lugar, sí, para empezar a mentorear esos temas si uno ya tiene bastante desarrollado algunos puntos, pero yo siempre recomiendo profesionales matriculados, los espacios de terapia también, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, muchas gracias. Profe, le hago una pregunta, buen día. ¿La evaluación cuándo va a ser? ¿Este jueves o el jueves que viene? Este jueves. Ah, ok. Esa era mi duda, profe, gracias. No, gracias a vos. Bien, ¿alguien más? Profe, disculpe, en referencia a la consulta de Catherine, ¿el examen va a ser hasta lo que vimos hoy? Sí. Bien, gracias. Espacio de dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene alguna más?